Buenas tardes, estimados estudiantes de primer año. Este video del día de hoy acompaña el análisis de la unidad 5 de nuestro programa de desarrollo político y económico del sistema internacional. No es la repetición del PowerPoint que ustedes tienen que ver. Acá lo que me interesa es plantear algunas reflexiones que nos permite el abordaje de los temas que tratamos en esta extensa unidad número 5, cuyo título es la configuración del subsistema centro-periferia, es decir, cómo se dan las lógicas, las políticas, las estructuras que permiten en un proceso histórico generar, por una parte, colonias que van a devenir en países desarrollados y otras colonias que van a devenir en países subdesarrollados. Entonces, lo que vamos a hacer es abordar esta unidad que vincula el sistema mundial con la creación de los regímenes internacionales que posibilitarían la formación del mercado internacional para la industria inglesa, y esto articularlo con la formación de los sistemas coloniales. Obviamente, cuando abordamos los sistemas coloniales, caemos necesariamente en los aspectos comparativos, y de lo cual entonces va a derivar, por una parte, la formación de una nación que en el siglo XX se va a transformar en la potencia hegemónica mundial, y la formación de las naciones hispano-lusoamericanas, que siguen bajo una formación económico-social subdesarrollada. Entonces, en esta unidad 5 vamos a abordar 4 temas, tal cual como está estructurado y analizado en el PowerPoint, en el Word. El primer tema es el libre cambio, el patrón oro y el mercado mundial. Porque obviamente no puede haber mercado mundial si nosotros no tenemos una articulación estructural de la economía, del comercio y la finanza. El segundo punto va a ser el análisis de las características de las sociedades anglosajonas, fundadas por los colonos ingleses, y las sociedades hispano, es decir, las fundadas por los españoles, luso, es decir, las fundadas por los portugueses en el continente americano. Luego vamos a analizar la independencia colonial, cómo se da el proceso en Estados Unidos, cómo se da en América Latina. Y por último vamos a abordar la expansión norteamericana, ¿sí? Cómo desde un momento de construcción nacional con una profunda debilidad estatal, se inicia ese proceso que va a llevar a la construcción de una nación extraordinariamente poderosa. Nuestro análisis, entonces, desde el punto de vista de este video, va a tener que ser necesariamente sincrónico y diacrónico. Pero como no podemos seguir específicamente una línea o la otra línea de abordaje metodológico, vamos a hacer que el orden cronológico de la unidad, que debía haber comenzado por la formación de los sistemas coloniales,
puesto que estos son mucho más antiguos, ¿no es cierto? Y luego seguir con las características de la colonización anglosajona en América del Norte, luego continuar con las diferencias entre las colonias anglosajonas y las colonias españolas, que para el caso esa diferencia también puede extenderse a la colonia portuguesa, que posteriormente dará origen a Brasil. Y recién terminar el análisis histórico de cómo una colonia formada tan tardíamente en comparación a las colonias hispano-lusoamericanas, porque las colonias anglosajonas de América del Norte están fundadas más de un siglo después que las colonias hispano-lusoamericanas. ¿Y cómo se hace entonces para que 300 años después los Estados Unidos estén donde estén y nosotros donde estamos? Pero sin embargo, aplicando el método histórico-estructural que explicamos desde la primera unidad, vamos a hacer nuestro análisis yendo de lo general, es decir, lo sistémico estructural, lo global, el mundo, a lo particular. Y eso particular serían entonces las formaciones coloniales. Inglaterra y la hegemonía del poder industrial. Lo que tenemos que pensar desde nuestro punto de partida, que va a ser el momento de las independencias de nuestras naciones americanas, Inglaterra diseñó una política mundial, una política internacional, una política global en torno a su desarrollo industrial. ¿Cuál fue su objetivo? Hacer del mundo su propio mercado interno, hacer del mundo un mercado global bajo su dominio. Para cumplir este objetivo, Inglaterra necesitaba llevar adelante dos estrategias. La primera, liberar para su navegación libre de Inglaterra, libre para Inglaterra, liberar para su navegación todos los mares y hacer de los ríos internos de las colonias y de los estados independientes, hacer de esos ríos internacionales para que su comercio pudiese navegar como si se tratara del mar abierto. Lo segundo que requería Inglaterra era una organización única, mundial del comercio y las finanzas. De esa necesidad entonces es la que surgen esos dos regímenes internacionales, el libre cambio y el patrón oro, que hemos explicado, ¿no?, muy sintéticamente, pero con toda la fundamentación que ustedes necesitan para comprender el origen de los modernos regímenes internacionales que rigen el sistema económico internacional actual, cuyas fuentes están justamente allí, en esos regímenes formados bajo la hegemonía británica. Entonces ahora vamos hacia el pasado. Vamos a las formaciones coloniales en América. Las vertientes colonizadoras en América fueron 4. La primera fue la española, que da origen a un sistema colonial de mestizaje en el continente americano, desde California,
lo que hoy es México, América Central y toda la América del Sur española. La segunda vertiente es la portuguesa, que da origen a un sistema colonial esclavista que durará hasta 1889, es decir, durará 72 años después de que el Imperio de Portugal, con sede en Río de Janeiro, se transforme en el Imperio del Brasil, es decir, en un Estado independiente. Lo que quiere decir que el Estado independiente del Brasil, con una formación política imperial, mantuvo durante 72 años posteriores a su proceso de separación de Portugal en 1822, mantuvo durante 72 años la esclavitud. La tercera vertiente son las colonias francesas. En el Caribe, Francia tuvo las colonias de Haití, Guadalupe y Martinica, que siguen formando parte de los territorios ultramarinos de Francia actualmente. Otras pequeñas islas del Caribe, algunas de las cuales comparte el territorio, con Holanda, por ejemplo. Y la Guyana denomina Guyana francesa, que está en América del Sur. Pero en América del Norte, esta vertiente colonizadora francesa ocupó un enorme territorio, y ese enorme territorio es lo que hoy conocemos como Montreal y Quebec, que tendrán una gran diferencia, porque mientras en el Caribe Francia introdujo la esclavitud fue muy poco relevante y prácticamente inexistente en Montreal y en Quebec. Y la cuarta vertiente colonizadora es la de las colonias anglosajonas de América del Norte. Las colonias anglosajonas de América del Norte comienzan con la ocupación de territorios en lo que hoy es Estados Unidos y posteriormente con la ocupación de territorios en lo que hoy es Canadá. Pero nosotros nos vamos a detener específicamente en el análisis comparativo de las colonias de América del Norte de lo que hoy son los Estados Unidos. Allí esa colonización inglesa dio forma a dos tipos de sociedades: la sociedad esclavista al sur y una sociedad liberal mercantilista en el noreste. Una diferencia sustancial entre las colonias portuguesas, Brasil, y las colonias hispanoamericanas es que los indígenas brasileños, es decir, los pueblos originarios brasileños que estaban en la costa, cuando llegan los colonizadores portugueses, esas comunidades indígenas no tenían el nivel de desarrollo social y cultural de las culturas prehispánicas de México, de Centroamérica y del Perú. Porque los pueblos originarios de Brasil, de las zonas costeras, al ver el comportamiento de los ocupantes territoriales portugueses, huyeron hacia el interior de las selvas. Y esto entonces obligó a los portugueses a importar mano de obra esclava procedente de África para suplir el trabajo
que en las colonias hispanoamericanas cumplirían las comunidades originarias. ¿Cómo explicarnos que de este mundo colonial surgieran naciones tan distintas como los Estados Unidos y las nuestras? Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Las colonias inglesas dependían de una metrópoli ya iniciada en el mercantilismo, siglo XVI, en cuya sociedad ya se habían iniciado los conflictos y las luchas en contra del absolutismo. Pensemos que la revolución de Cromwell, que termina su primera etapa con un proceso por el cual el rey es condenado a que le corten la cabeza, esa revolución comienza en 1642. Por el lado nuestro, las colonias hispanoamericanas tenían como metrópoli a una sociedad, la española, a una sociedad de características semifeudales, con monopolios comerciales en poder de la corona. Para hablar de las colonias anglosajonas de América del Norte, que constituían una sociedad moderna, racionalista, mercantilista, es a esta a la que nos vamos a referir. Decía yo hace poco que la colonización anglosajona en América del Norte, en lo que hoy son los Estados Unidos, había dado por origen dos formaciones. Una formación económico-social hacia el noreste y una formación económico-social hacia el sur. Pero como en realidad lo que sucede en la historia es que la sociedad del sur desapareció porque fue derrotada en la guerra civil norteamericana entre 1861 y 1865, no tiene sentido que nos ocupemos posteriormente de su desarrollo porque no existe. Pero sí es importante para ver qué elementos, qué similitudes habían entre las colonias del sur de los Estados Unidos y las colonias hispanoamericanas. La sociedad norteamericana, lo que hoy son los Estados Unidos, esa sociedad se construyó sobre dos violaciones a los principios de los derechos del hombre. La primera fue la eliminación de los pueblos originarios y la segunda, la introducción de la esclavitud. Pero de esa sociedad anglosajona del norte hay que poner atención en aquella que fundaron los puritanos. Porque los primeros ingleses que llegaron a las costas de Norteamérica lo hicieron en 1607 y fundaron una colonia en Virginia. Incluso allí se dedicaron a cultivar algo que utilizaban de forma ritual los indígenas, que era el tabaco. Por eso que el tabaco de Virginia es lo primero que llega como esta forma de hábito, llega a Europa. Pero hay un pequeño grupo de puritanos religiosos,
puritanos en pensamiento político, que son los que posteriormente serán denominados como los peregrinos. Y estos llegaron a las costas de Plymouth, en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Llegaron en 1620. La diferencia con todos, incluso los de América del Norte, con los portugueses en Brasil y con todos los españoles en América, es que los puritanos vinieron a América a construir una nueva nación. No rompían con la madre patria, no rompían con Inglaterra, pero aspiraban a construir una sociedad de acuerdo a sus ideales y valores. Debe llamarnos entonces a la reflexión el hecho que las colonias anglosajonas de América del Norte, que son la matriz de lo que hoy son los Estados Unidos, que ingresaron al sistema de dominio europeo un siglo después de aquellas pertenecientes a España y Portugal, 150 años después de ese momento, se transformaran en la primera nación independiente de América, y solo con un par de décadas de independencia pasaron a constituir parte de las sociedades ya entonces desarrolladas, a modo similar de lo que ocurría en las sociedades europeas occidentales. ¿Dónde estuvo esa diferencia que hizo de los Estados Unidos un país tan extraordinario comparando con los países hispanoamericanos? Yo les voy a señalar algunos hechos que desde mi punto de vista nos hicieron tan diferentes. Y se los propongo a ustedes con el fin de reflexionar. Ese pequeño grupo denominado los peregrinos eran puritanos en religión, pero revolucionarios en sus ideas políticas. Sus ideas políticas acerca de la libertad, de las instituciones que debían asegurar los principios políticos, para lo cual ellos imaginaban la concepción debía ser aquella de los atenienses, aquella de la Grecia del siglo V a.C. Hay ciertas diferencias que resultan claves para entender por qué aquellos son desarrollados y nosotros no. Mientras los puritanos vinieron para formar una nueva nación, los colonos españoles venían de paso. Pensaban en la acumulación de riquezas para retornar a disfrutarlas en España. Hay un aspecto importante acá, desde el primer momento. La importancia asignada a la educación de toda la población. Porque la sustancia, el fundamento filosófico por el cual los puritanos impulsan la educación de toda la población, de todos los niños que vienen en este proceso colonizador, es que es la educación, el conocimiento, lo que permite defender la fe, defenderse de las tinieblas del demonio. ¿Cómo los puritanos se defienden de las tinieblas y del demonio?
mediante la educación. Para los puritanos entonces la educación era la luz para enfrentar a los enemigos de Dios. Por eso que es tan importante para ellos, era tan importante que todos los niños fueran obligatoriamente a la escuela. En cambio, para los colonos españoles, la educación de los habitantes ponía en peligro sus privilegios. Por lo tanto, mientras más analfabetos hubiera, mejor control sobre esas poblaciones. Esto es como venir al presente, ¿no? Nuestra América todavía mantiene en niveles sorprendentes de analfabetismo. Entonces, mientras en las colonias hispano-luso-americanas la educación fue considerada solamente como un bien disponible para las clases nobles y el clero, el oscurantismo entonces nos diferenció desde 1625. Yo quisiera señalarles a ustedes que ese camino, tal cual como ya está más fundamentado en el PowerPoint, hizo que estos puritanos, 11 años después, crearan una universidad. Y esa universidad, al día de hoy, sigue siendo la universidad más importante del mundo. Y esa es la Universidad de Harvard. Piensen ustedes que nosotros, por ejemplo, todavía no podemos resolver el problema, como sociedad no podemos resolver el problema de la educación pública. En Argentina todos los años tenemos el problema de que el ciclo lectivo no comienza por el conflicto por los salarios docentes. En Chile, que hemos visto una sorprendente revuelta ciudadana desde octubre del año pasado, una de las demandas que está en la carta de las actuales luchas sociales es justamente el derecho a una educación igualitaria y de calidad. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades es la educación la que diferencia a las personas en clases sociales. La riqueza de las clases sociales es una consecuencia de la diferenciación educativa, porque no todo el mundo se puede sacar la lotería. El segundo aspecto fue la posesión de la tierra. En las colonias hispano-luso-americanas, el poder social se construyó sobre la base del dominio de la tierra. Los hacendados tenían el poder, pero los hacendados eran españoles. Más tarde, algunos hijos llamados criollos. El tercer factor fue el principio de la representación.